Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7 y hoy quiero que profundicemos en versículos 4 y 5. Pero voy a pedir el favor a Camilo Castro si nos guía en la lectura de los versículos, de los 7 versículos, y para que los tengamos recordatorio de todos ellos. Por favor. Ok, buenas noches. Proverbios 1, del 1 al 7, ¿sí? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ok, amén. Gracias Camilo. Vamos entonces a hacer un poco de profundización en el versículo 4 y 5. Una vez más lo quiero leer para que hagamos énfasis en él. Dice, para dar, o sea, estamos hablando de los propósitos de Proverbios, ¿no? Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio irá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. Estamos entonces aquí en el, digamos, en el objetivo o en el marco que plantea los objetivos de Proverbios, para qué fueron dados los Proverbios, para qué se desarrollaron. Recordemos rápidamente un pequeño esbozo. Los Proverbios hacen parte del canon bíblico, que es inspirado por Dios. Dios usó a David y a Salomón, su hijo, para que escribiera esto, y él fue guiado por el Espíritu Santo para desarrollar los Proverbios. Los Proverbios no existen para dictar ley, son principios, y son principios que cuando los aceptamos y los adoptamos nos hacen más sabios. Y si pensamos en el sentido de la vida espiritual, los Proverbios traen santificación, nos ayudan a crecer en santificación para honrar a Dios. No por guardar proverbios vamos a ser salvos, no, pero más bien si somos salvos, Dios trae luz y podemos crecer en esta sabiduría de los proverbios. Indispensablemente, creo que hace 8 días hablamos de esto, necesitamos el Espíritu Santo para que ilumine y abra nuestro entendimiento para que podamos comprender. Y también aprendimos que debemos pedir al Señor que nuestro corazón, nuestra mente tenga una actitud de recepción, una expectativa de aprendizaje para poder recibir estos proverbios y ponerlos por obra. Bien, de tener una conducta que sea coherente con el contenido que estamos aprendiendo. Eso es un poco haciendo como síntesis de cosas que ya hemos visto. Ahora, en el versículo, los 2 versículos de hoy se presenta algo de propio de la literatura hebrea que tiene que ver con un paralelismo, y un paralelismo que muestra como una idea que va afirmando la anterior para que se consolide el concepto que hay aquí. ¿Cuál es el concepto? Que las personas en el estado natural realmente somos simples, somos sencillos, pero el proverbio viene para que tengamos sabiduría. Y luego aumenta la idea diciendo, y el que aún ya sea sabio va a aumentar ese saber y va a adquirir más habilidad. ¿Sí? Entonces a nadie le sobra el proverbio, porque alguien podría decir, no, pues yo ya soy sabio, ya tengo todo. Dice, bueno, si tienes sabiduría vas a recibir más y vas a aumentar en conocimiento y en habilidad, pero si no lo tienes, vas a adquirir algo para tu vida que es muy importante. Y en esa idea como del paralelismo, miren que hay algo muy hermoso, hermanos, de lo que muestra este versículo. Y es que creo yo que hay una analogía entre lo natural de la vida,
del desarrollo del ser humano, pero también de la vida espiritual. Creo que este proverbio apunta a esas verdades. Y quiero hablar primero de la idea natural del ser humano. Y me parece, otra vez estoy muy contento de que haya jóvenes aquí en este estudio y haya niños en este estudio, pero también me alegro que estén los más grandes, ¿no? No es que no me alegre que los grandes estén, me alegro con todos, pero me alegro que haya jóvenes, porque quiero que ustedes estén muy atentos y los que somos padres o tíos o los que son abuelos, podamos ver esto también para ayudar a la nueva generación. La idea que se usa en el versículo 4, cuando empieza la primera línea, donde dice, para dar a los simples prudencia, y luego dice, a los jóvenes conocimiento. Entonces, enlacen la palabra simple con la palabra joven. Ahí está la idea del paralelismo que se está trabajando. Dicho de otra manera, no lo vayan a tomar a mal, porque esto es para todos nosotros. La juventud está ligada a la falta de prudencia o a la simpleza o a la sencillez. La idea cuando se dice aquí de una persona que es simple, la idea en el hebreo, permítanme, les digo algo aquí sobre esto, estoy buscando mis notas. La idea aquí en el idioma hebreo cuando usa la palabra simple, es aquel que es como una esponjita. Cuando le decimos a los niños, son como una esponjita que están recepcionando todo lo que aprenden, como un lienzo en blanco. Ellos están con la capacidad de aprendizaje, pero la idea de simple, de sencillez, es alguien que está abierto a la instrucción, tanto de la sabiduría como de la locura. No sé si me hago entender bien con esto. O sea, eres un receptor cuando aún nuestro desarrollo mental y psicopedagógico está apenas naciente, digamos como un párvulo o es inmaduro, está toda la disposición para recibir instrucción. Y a mí esto me pareció maravilloso y tengo que decirles que recordé el tema de cómo es que Dios nos ha diseñado. Porque cuando Dios nos diseñó, en Génesis dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, yo sé que ustedes recuerdan esto, pero quiero mencionarlo, es que Dios puso algunos de sus atributos en nosotros. Él no los puso todos. Hay atributos que Él no comparte con nosotros, pero hay otros atributos que Él decidió compartir. Y entre esos atributos está la inteligencia. Entre esos atributos está la voluntad, que son ahora parte del ser humano, está la conciencia. La conciencia tiene que madurar y desarrollarse para aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo. La voluntad se tiene que ejercitar para poder dar acción a las cosas que nos son ordenadas o que nuestros corazones anhelan. Ahí se ejerce la voluntad. Y la inteligencia nos fue dada para articular, comprender y lógicamente llevar muchas cosas a la acción. Esto es parte del diseño de Dios. Dios nos dio esto. Pero miren esto, cuando el Señor crea a Adán y Eva, es particular porque Él los crea grandes, no los crea niños. Yo creo que a veces esto pensamos que es clase de preescolar, pero esto se ve en teología y es muy profundo. Dios creó a Adán y Eva grandes, pero para nosotros grandes es sinónimo de madurez, pero miren que Adán y Eva fueron creados, los teólogos llaman esto, en un estado no de perfección, sino en un estado perfectible. Es decir, ellos son creados por Dios de una manera perfecta en cuanto al diseño, pero no fueron creados como un producto terminado, sino que ellos fueron creados y puestos en el Edén para que desarrollaran esto. Ellos tenían que
empezar a crecer. Entonces Dios les empieza a dar instrucciones. Esto les sirve para comer, aquí tienen que poner nombre a los animales, aquí tienen que hacer esto. Ellos tienen que empezar a desarrollar y a crecer. Miren esto, su relación con Dios, su relación con su prójimo, Adán y Eva, y su relación con el entorno el medio que los rodea o el entorno que tienen. Ellos fueron creados perfectibles, creciendo hacia la madurez para glorificar a Dios. Y en ese estado de crecimiento ellos tenían que depender de Dios. Y ustedes saben que el problema fue que Satanás, dice la Biblia, que era astuto, o la serpiente que era más astuto que todos los animales, y entendemos que Satanás, la serpiente es representación de Satanás. Miren que entra en la escena para confundirlos y para tentarlos. Y entonces, como ellos no están maduramente desarrollados, al no depender de Dios, ellos se vuelven vulnerables y ellos cometen rebelión contra Dios. ¿Por qué les cuento todo esto que está basado en la teología bíblica, en la antropología, en el desarrollo del hombre? Porque así fuimos creados nosotros. Dios nos creó hermosos, maravillosos. Bueno, algunos somos más feitos que otros, pero yo digo hermosos en el sentido de ser creación de Dios. Y Dios nos creó maravillosos para que lo honremos, pero nosotros tenemos una etapa de inmadurez. Y por eso el Señor nos pone, y como bebés, no solo vamos madurando nuestras membranas, nuestros huesos y nuestro cuerpo va creciendo, sino que también nuestra mente tiene que ir madurando y tiene que ir creciendo. Entonces, si nosotros no recibimos instrucción correcta y un niño empieza a crecer, pero su mente no crece en la etapa normal que se espera, esa es la idea de un simple. Esa es la idea que se está usando aquí de un simple. Él está como una esponjita, él tendría toda la capacidad de recibir instrucción, pero si no se pone la instrucción correcta, entonces él lo que va a aprender es unos códigos negativos. Y a esto súmele un problema básico del ser humano, que nosotros no solamente no nacemos maduros, nacemos perfectibles en cuanto a nuestro desarrollo integral, pero espiritualmente nacemos muertos, o sea, como una raza caída ante Dios, con una naturaleza pecaminosa. Entonces, tenemos una naturaleza pecaminosa y además somos inmaduros. Entonces, si no hay instrucción por ningún lado, lo que hay es simpleza. Y la simpleza te vuelve vulnerable. Ese es el problema. Entonces, necesitamos profundizar la palabra, y Proverbios ha sido dado para que nuestros jóvenes no se queden en la simpleza. Bueno, ninguno de nosotros, pero hoy tuve mucho en mente a los jóvenes porque de hecho la segunda línea del versículo 4, si usted ve, léala por favor conmigo, dice, y a los jóvenes conocimiento y discreción. Y cuando usa la palabra joven en este versículo, explícitamente cuando uno va al diccionario dice, es la idea de un joven entre los 12 años, 13 años entrando en su adolescencia. O sea, el joven por naturaleza es inmaduro y es simple y él necesita recibir conocimiento. Ese conocimiento está basado aquí en la palabra de Dios, explícitamente en los proverbios, para que él pueda llegar a ser un hombre o una mujer prudente y que tenga discreción. De lo contrario, va a ser una persona engañada y es un potencial para la maldad. Entonces nosotros tenemos chiquillos que ellos son expuestos desde muy pequeños. Yo he tenido la experiencia de conocer niños muy pequeños que fueron expuestos a la droga, por ejemplo. Ese es el código que están recibiendo y asumen que eso es normal, pero ahí hay simpleza en todo el sentido. No están madurando ni están desarrollando su capacidad, su potencial para la que Dios los creó. Alguna vez tuve la oportunidad de visitar una zona vulnerable de aquí de Bogotá y los niños de 2 o 3 años les llevamos unos dulces y unas camiseticas para regalarles y nos miraban con odio. Niños de 3 años. O sea, yo he visto niños de 3 años bravos
enojados y hasta esquivos, pero no un niño de 3 años que te mirara con odio. Y resulta que crecieron en un contexto de papás drogadictos que los han expuesto al peligro, al abuso y a muchas cosas. Eso no lo explicó la persona encargada de cuidar a esos niños. Y ellos estaban cargados de odio. Hemos podido interactuar con chicos que son ingenuos y son fácilmente engañados. Son fácilmente engañados en un colegio, son fácilmente engañados por un adulto, los lleva fácilmente y los distrae. Y como Satanás engañó a Adán y Eva, muchas veces se presenta para engañar a los simples. Entonces miren esto para los que están acá más pequeños y para los adultos que estamos, de cómo estamos instruyendo a nuestros hijos para que ellos sean prudentes y ellos logren tener cordura en su vida y puedan honrar a Dios. El simple es fácilmente atraído y es engañado. El simple es un ingenuo y es un incauto. Y todas estas son palabras como sinónimas de simple en el hebreo. Es como un niño pequeño que le falta discernimiento y prudencia y cualquier cosa lo mueve o cualquier juguete lo engaña porque él es inexperto, él es falto de experiencia. De hecho, creo que hay una idea sobre esto en Efesios, y me gustaría que vayamos un momento a Efesios, no pierdan ahí Proverbios, vamos a ir a Efesios, capítulo 4, porque Pablo usa esto para hablar, tomando como analogía un niño pequeño, pero luego lo va a aplicar a la vida espiritual, que es el segundo punto al que quiero que apuntemos o abordemos este versículo. Pero vamos a leer primero versículo 4, 14. Está hablando que se necesita crecer, que Dios dio maestros a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Ese es el contexto. Y que deberíamos aprovechar esto. Y miren lo que dice el versículo 14. La conclusión de aprovechar los maestros que Dios dio para la iglesia es: entonces ya no seremos niños fluctuantes, usa la expresión la Reina Valera. Si usted tiene Biblia de las Américas, dice, prácticamente traduce esa palabra fluctuante y es sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. Por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. O sea, Pablo toma la idea de un pequeño que está en la orilla del mar y que en la orilla del mar, cuando quizás un adulto, no estoy hablando de una ola grande, porque si es una ola grande se arrastra cualquiera, estoy hablando de una ola pequeña. La ola pequeña del adulto la soporta. Bueno, aunque hemos visto adultos también que no, también son llevados por la ola. Pero digamos que un adulto, por su firmeza, por ser grande, se puede parar un poco y él está más firme. Pero el niño pequeño, el niño de 2, 3 años, 4 años, la ola viene y solo con golpearle en su cara lo puede hacer tomar agua. Y él es llevado fácilmente por la ola. Es la idea que Pablo está tomando para hablar de la verdad de un niño pequeño que es ingenuo, que es simple, y lo relaciona con la vida espiritual. La persona en Cristo que no aprovecha el crecimiento de la palabra de Dios va a ser como ese niño fluctuante, ese niño que es sacudido, pero entonces aquí ya no es sacudido en su cuerpo, sino es sacudido en su mente. Dice aquí, por todo viento de doctrina. Doctrina traduce enseñanza. O sea, cualquier enseñanza viene y golpea su mente y lo pone a tambalear. Cualquier enseñanza. Yo una vez escuché a una persona que iba a la iglesia y luego escuchó a los testigos de Jehová que le regalaron una atalaya, una revista, y luego ella dijo, era una señora, dijo, ahora sí conocí la verdad. Eso es sacudido por un viento de doctrina. Y luego, como a los 2 o 3 años, se fue para los Jesús solos y ¿qué creen que dijo? Ahora sí conocí la verdad. Eso es una persona sacudida por vientos de doctrina o vientos de enseñanza. Entonces permítanme hacer las dos aplicaciones porque no quiero desconectarlas. A ver, volvamos al versículo 4 de Proverbios. Esto cuando
lo que yo entiendo al estudiar este pasaje es que cuando Salomón escribe esto, él ha aprendido de su papá. Su papá fue un hombre muy hábil. David era un hombre muy inteligente. Y David enseñó a Salomón para que Salomón no fuera un simple y no se quedara como una persona incauta e ingenua. Lo instruyó para que llegase a ser un hombre prudente, un hombre cuerdo, y para que se llenara de conocimiento y tuviera discreción, o sea, digamos, bueno, discreción es sumamente muy relacionado con la prudencia, una persona muy prudente, una persona muy cabal, ¿sí? Muy en sus 5 sentidos. Entonces, en primera instancia, déjenme hacer esta aplicación y quiero hablarle a los jóvenes. Pídanle al Señor que aún en su desarrollo de personas como seres humanos, ustedes no sean incautos, no sean ingenuos. Mientras ustedes crecen, se van a enfrentar a diferentes cosas. Por ejemplo, déjenme poner aquí muy puntual a las niñas. Cuando las niñas de nuestras comunidades, nuestras iglesias son pequeñas, uno las ve y digamos que uno dice, bueno, son niñas, vienen con sus vestidos bonitos como de princesas, de muñecas, y parece ser que no, ningún peligro las afecta, pero cuando ellas crecen, se vuelven un blanco de muchos hombres que lo único que quieren, yo espero que todas las niñas que estén acá y las chicas abran las antenitas ¿sí? Abran bien las orejitas. Lo único que ellos quieren, niñas, y yo espero ser muy respetuoso con esto y saberlo decir, pero lo único que muchachos quieren es tener una experiencia sexual contigo, un encuentro meramente pasional. Y ustedes van a encontrar eso a los 14, 15 años. Hoy me sorprende escuchar niños de 10 y 11 años en unas cosas tremendas. Y ellos lo único que quieren es acercarse a ustedes y hablarles a su oído y decirle que ustedes son lindas, pero el único objetivo que tienen es tener una experiencia sexual con ustedes. Ahora, si hay una niña muy pequeña en esta clase y yo sé que en este momento está diciendo, mami, papá, ¿qué es una experiencia sexual? Ustedes como papás saben en qué término le pueden hablar a sus hijos para explicarle esto. Hay otros más grandes que ya entienden lo que estoy diciendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Vamos a la aplicación. Si en tu corazón, jovencita, hay simpleza, tú vas a quedar atrapada en esa red. Y te vas a enamorar. Y te vas a embelezar. Embelezar es como cuando uno, no sé si les ha pasado que uno come dulce y queda todo melcochudo, pero a la final eso se vuelve fastidioso, porque eso no es genuino, porque eso no es real, porque eso no es amor verdadero. Porque de hecho Proverbios nos va a decir que donde hay bendición y sabiduría es dentro del matrimonio y no fuera del matrimonio. Pero la simpleza hace que ustedes caigan fácilmente. Déjenme dar una experiencia con los muchachos. Quiero hablarle ahora a los muchachos. Yo he conocido jóvenes que por su simpleza viene otro amigo en el colegio y les dice, ¿por qué no prueba esto? Y les da a probar marihuana. Y hoy son muchachos habitantes de calle que no pudieron salir de ahí porque eran simples e ingenuos. Fueron incautos. Y creo que podría dar más ejemplos, pero creo que esta ilustración puede ser suficiente. Ustedes necesitan madurar y estructurarse como personas sólidas, llenas de prudencia. Y aquí está la base. La base es la palabra de Dios. Que ustedes aprendan a sujetarse a la palabra de Dios y aprendan a sujetarse a lo que sus padres les enseñan. Muchas veces ustedes se enojan cuando un papá y una mamá les dicen, no, no vas a ese lugar o no sales con estas personas, y te enojas mucho y hasta a veces algunos de ustedes pueden sentir casi que rabia con sus papás. El dilema de estos chicos es que ellos lo hacen por su bien o lo hacemos por el bien de ustedes, porque ustedes todavía son simples. Y no tomen esto como una ofensa, tómenlo como una realidad.
¿Cuál es la realidad? Que aunque son simples, tienen la oportunidad de crecer y de recibir prudencia. Miren otra vez el versículo 4. Yo quiero ser muy enfático con esto. No dice para dar a los que parecieran simples. No dice para dar a los que de pronto un día se sienten simples. No, la realidad es esa, para dar a los simples. O sea, el autor está dando por sentado que en una etapa de nuestra vida nosotros somos simples, somos ingenuos y somos incautos. Y necesitamos recibir prudencia. Y según la siguiente línea, necesitamos recibir conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento, el versículo 7 lo va a definir, el temor del Señor. El temor del Señor a través de la palabra de Dios. Muchachos, jovencitos que están acá, la palabra de Dios les va a guiar sobre sus amistades, su vida, sobre su administración, su economía, sobre cómo servir a Dios, sobre cómo ser ciudadanos de bien, cómo ser personas exitosas en su trabajo. Eso lo va a enseñar la palabra de Dios. Hay muchachos que nunca salen de su simpleza y nunca pueden prosperar en la vida porque ni siquiera saben relacionarse para desarrollar un trabajo o un negocio o desarrollarse como profesionales y se quedan en un nivel de simpleza. Creo que el mundo de hoy está diseñado además para atrapar a los incautos y dejarlos simples. Las series de televisión, los juegos de video, las redes sociales, donde puedes perder muchísimo tiempo y, ¿sabes? Te vuelven improductivo mientras ellos ganan dinero. Y ganan mucho dinero cada vez que tú estás mirando y, ¿cómo se dice técnicamente? Scrolleando. Mientras estás pasando, ellos ganan dinero. Ellos sí no son simples, ahí son astutos, son sagaces, pero los simples, bueno, hacen esto. Entonces, muchachos, no es una ofensa, se los digo con mucho amor, acudan a la palabra de Dios y no se queden en el nivel de simpleza. Crezcan, pregúntenle mucho a sus papás sobre la vida, sobre el dinero, sobre Dios, sobre la administración, sobre el gobierno, sobre el noviazgo. Pregúntenles. Son las mejores personas para preguntar. Las mejores personas para preguntar no son sus amigos chiquitos igual a su edad. Sé que con ellos pueden hablar y uno siempre con sus compañeros va a hablar cosas por lo general bobadas, entonces no van a recibir el mejor consejo ahí. Quizás es chévere pasar un rato y reír y divertirse, pero el mejor consejo no lo van a recibir ahí. Necesitan prudencia y necesitan crecer. Bien, número 2, déjenme hacer una aplicación a la vida espiritual, porque si conectamos con Efesios 4 y hacemos el paralelo con Proverbios 1:4 y Efesios 4:14, quiero animar a las personas que están creciendo en la fe o que están nuevos en el Evangelio. No se queden, hermanos, en el nivel de la simpleza, según este texto. Otra vez, simple no lo vamos a tomar mal, no lo vamos a tomar como una ofensa, lo vamos a tomar como una etapa de la vida. Cuando yo llego al Evangelio, soy como un bebé y tengo simpleza en mi vida. No sé, soy incauto. De repente me dicen, ore y no sé orar. O cómo se busca un pasaje en la Biblia, o cómo entiendo esta palabra de teología. A veces el predicador, el pastor dice una palabra teológica y me genera un reto, un desafío. Mi consejo, hermano, según este versículo es, no te quedes ahí. Puedes crecer, puedes tener conocimiento y vas a adquirir discreción, prudencia, sabiduría. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que no te quedes como un niño fluctuante que cualquier viento de doctrina pasa y se lo lleva y lo arrastra. No, tú puedes ser muy sólido en la palabra de Dios. La palabra de Dios te puede hacer una persona muy firme, con muchos fundamentos. La gracia de Dios hace eso en nuestras vidas, para que nosotros podamos estar, dice según Efesios también, firmes contra las acechanzas del enemigo, contra las trampas de Satanás. Así que quiero animarlos, si alguien
puede en este momento decir, sí, Sebastián, yo me identifico, creo que soy un simple, un sencillo o un neófito. No lo tomes como algo pecaminoso, sencillamente como algo que Dios está usando para que puedas crecer, para que cada vez crezcas más en la palabra, crezcas más en la oración, crezcas más en tu servicio al Señor y puedas ser una persona que responda a otros. Quisiera animarlos a que pudiésemos profundizar en la palabra para que cuando alguien incauto, ingenuo, ateo, sagaz, venga a decirnos, tengamos respuestas desde la Biblia. Quizás habrá momentos en los que tenemos que decir no sé, y no está mal. Lo preocupante sería siempre decir no sé. Tenemos que crecer y la gracia del Señor ha habilitado los proverbios para que podamos crecer. Y no solo los proverbios, toda la vida. Permítanme avanzar en el versículo 5 para hablar al siguiente nivel de personas que probablemente esta noche están en esta audiencia, personas que ya son más maduras. Mire lo que dice el versículo 5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Es decir, hay personas que aquí ya son sabias, porque han sumado información, han sumado experiencia, Dios les ha dado luz en diferentes áreas. Quizás quisiera ponerlo en las dos áreas de la vida, ¿por qué no? En la espiritual y en la no espiritual, o más bien en la aplicación de nuestra vida material. Por ejemplo, tú puedes ser sabio en la ingeniería, en la arquitectura, en la medicina, en el diseño, pero te aseguro que si quieres seguir estando vigente en tu profesión, no es suficiente con lo que aprendiste hace 5 años. Tienes que seguir avanzando. Yo creo que les compartí alguna vez algo que me sorprendió de la educación actual, y es que la razón por la que hoy un joven que estudia 5 años un pregrado, apenas termina, tiene que hacer algo que se llama una actualización o una especialización. Y saben, la razón de esto es que por lo menos la información está actualizándose en cuanto a conceptos, por lo menos cada 2 o 3 años. En cuanto a tecnología, creo que es a diario, a diario. Entonces tú terminas una carrera, de hecho es como triste, ¿no? O sea, terminas 5 años y ya estás desactualizado y tienes que actualizarte. Entonces, esto funciona en el mundo de la academia, en el mundo de los negocios, pero aplica proverbios. Entonces, si tienes un preconocimiento, si tienes una sabiduría, sigue sumando. Nunca pares de aprender. Parar de aprender es orgulloso, es soberbio. Sigue aprendiendo. Miren lo que dice el proverbio. ¿Cuál es el principio? El que es sabio oye y crece en conocimiento. La sabiduría aplicada tiene que ver con oír y ser consecuente con lo que oímos y adquirir ese conocimiento que nos permite honrar a Dios. Ahora, pensémoslo en la vida espiritual. Cuando yo hablo de vida espiritual, creo que estoy hablando de la vida cristiana. Si tú ya tienes un nivel de madurez que el Señor te ha permitido por su gracia, nunca eso será suficiente. Tienes que seguir creciendo. La majestad de Dios es tan grande que no es suficiente nunca decir, yo ya conozco a Dios y conozco sus atributos. La Biblia es tan profunda que es como un océano tan profundo que podríamos ir cada vez más y no encontrar nunca su piso, su fondo. Interesante esto, porque me parece maravilloso que el océano, usándolo como ilustración de la palabra de Dios, no es suficiente para el simple que está en las olas, ni para el que sabe bucear y profundizar. Sigue siendo un vasto universo, tanto para el sencillo como para el maduro. Y aquí el texto dice, sigue oyendo y vas a crecer en conocimiento. Y si sigues creciendo en conocimiento, vas a poder honrar a Dios como esposo, como hermano en la fe, como ciudadano. Tú puedes crecer y honrar a Dios. Así que esto es aplicable para todos nosotros. Y si tú tienes ciertos conocimientos, miren que me impacta mucho que seguir oyendo también hace que tú puedas adquirir habilidades. Eso me sorprende mucho de Proverbios. Habilidad también tiene que ver con la destreza y la competencia que uno logra para hacer algo. Y entre más lo hagas, eres más hábil.
Por ejemplo, si tú lees la Biblia un capítulo y no entiendes nada y te niegas y cierras la Biblia, pues nunca vas a lograr habilidad para entender el texto. ¿Qué se requeriría para lograr habilidad, por ejemplo, en cuanto a estudiar un texto bíblico? Necesitas practicar diariamente, abrir tu Biblia, leer el texto. Si no lo entiendes, buscas un diccionario, pones una hoja al lado o tu computador, pones un lápiz, como quieras, si eres más digital o si quieres escribir a mano y vas escribiendo y luego al otro día vuelves y lo haces y al otro día vuelves y lo haces. ¿Y qué ocurre con un ejercicio que se está haciendo constantemente? Uno logra tener habilidad. El éxito de un buen músico es practicar diariamente para tener habilidad. Y cuando él logra hacer notas y que son armoniosas, entonces está desarrollando destreza en sus dedos, su cerebro está captando cada vez más rápido la información de mover sus dedos sobre las notas, estoy hablando específicamente del piano, las notas que tienes que hacer, pero eso no surge de la noche a la mañana, eso requiere tiempo. ¿Quieres ser un mejor maestro de la Biblia? Vas a tener que pulir ciertas habilidades, vas a tener que leer ciertos libros, buscar ciertos métodos y técnicas de estudio o de exégesis. ¿Quieres hacer un mejor devocional? Si eres un maestro de escuela bíblica o de niños, ¿cómo puedo tener una clase más efectiva? Son habilidades que y que Dios las da para que las desarrollemos. Esto es una bendición, es un regalo de Dios para nosotros. Me gustaría mostrarles un texto bíblico en Eclesiastés. Eclesiastés. ¿Dónde está? Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Ya, me he olvidado. Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Miren lo que dice. Si el entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Miren toda la sabiduría que hay en este texto. Si el hierro está embotado, es decir, si un cuchillo pierde el filo, ¿han intentado cortar carne con un cuchillo sin filo? ¿O alguien alguna vez ha ido al campo y ha intentado con un machete cortar maleza con un machete embotado? ¿O alguno de los hermanos barbados que tenemos en la iglesia ha intentado pasarse la cuchilla sin filo? Digamos, todo instrumento que esté embotado, lo que hace es que usted tenga que ejercer más fuerza y pasar 2 y 3 veces y quizás generar maltrato, qué sé yo, y está gastando más energía. Pero si el filo, si el hierro está afilado, cuando usted pasa el cuchillo una sola vez, es efectivo en su trabajo. ¿Cómo se logra habilidad? Afilando las herramientas. Afilando las herramientas. Y eso, digamos, es de gran bendición. Y yo quisiera, mencioné aquí varias cosas, pero sí, a las hermanas, a ver, quiero hablarle a las hermanas, a veces dicen, de repente, bueno, pero yo solo estoy en la casa, pero imagínate si puedes tomar tiempo diario para estudiar la Biblia y empezar a sacar filo en tu conocimiento de la palabra de Dios. Si quieres aprender a cómo hablar a otra persona de Cristo, pues ¿qué tienes que hacer? Tienes que practicar hablar a otras personas de Cristo. Creo que tenemos que hacer ciertos esfuerzos o demandas, me refiero en el nivel natural o humano, donde entendemos que somos capacitados por Dios para hacer esto. Una vez más, a los que enseñamos, si no afilamos, pues no somos efectivos. Si no afilamos la espada, no somos efectivos. Y nos toca emplear más fuerza. Y estamos ahí como batallando y sufriendo. Aún quisiera mencionarle a nuestros jóvenes de Dios, por ejemplo, qué lindo poder afilar habilidades que el día de mañana les va a poder bendecir en su vida profesional y por qué no en el servicio a la iglesia. ¿Por qué no afilar, por ejemplo,
y pasar más tiempo intentando practicar inglés y mejorar el inglés. La falta que hace hoy hablar inglés a mí me está pasando factura. No afilé ese filo hace 20 años y estoy sufriendo. Si les gusta la música, en vez de pasar tiempo en redes sociales, ¿por qué no pasan más tiempo estudiando en su guitarra, en su piano, en la batería? De hecho, déjenme decirle que la música desarrolla unas habilidades importantes en el conocimiento y en las habilidades y competencias de una persona de forma integral. Pero si alguien también pinta, ¿por qué no desarrollas esa habilidad? ¿Por qué no practicas más? Al que le gusta escribir, pues escriba más. Al que le gusta dibujar o leer o es nadador, no sé, tienes que practicar. Tienes que practicar. ¿Y por qué no pensar también en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no afilar nuestras habilidades prácticas de la oración? Pasar más tiempo diariamente en la oración o orando más continuamente, es lo que quise decir. Congregándonos, dice la Biblia, desarrollando habilidades ministeriales en la iglesia y poniendo al servicio de Dios lo que Él ha puesto en nuestras manos. Todo esto hace parte de tener estas habilidades que vienen a través de la gracia de Dios, al ser sabios, al oír con atención y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Amén. Vamos una vez más a Proverbios, solo quiero leerlo para concluir. Solo quiero leerlo. ¿Para qué son los proverbios? Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Que podamos confiar en la gracia de Dios, que podamos depender de la fuente de esta sabiduría que es nuestro Señor Jesucristo a través de su preciosa palabra, y que podamos honrarlo en todo lo que hacemos. Muchachos, si nos quedamos como simples, no nos pareceremos a Jesús. Si crecemos en prudencia y conocimiento, seremos como Jesús. Y en el Nuevo Testamento, el desafío para todo creyente es crecer a la imagen del Señor Jesucristo. No quedarse como un simple, sino crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es nuestro desafío. Y ¿saben? Eso debería desgastarnos la vida hasta el día en que muramos, o que el Señor nos encuentre así, como aquellas vírgenes que llenaron sus lámparas de aceite y estaban atentas y fueron no insensatas, sino prudentes, esperando que el Señor llegara por ellas. Que el Señor Jesús nos encuentre siendo así, como iglesia, creciendo en el conocimiento de Él, imitándolo a Él y siendo cada día más como Él. Amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo.